Bienvenidos al Laberinto, un programa con muchas entradas pero con una sola salida. Hoy tenemos a otra inspectora. No, Dios mío, ¿qué quiere? ¿Qué es eso? ¿Quién hizo esto? No sé, debe Esta ser cámara está chueca. el director debe haber sido. Me tiene cansado. Bueno, les cuento. Hoy tenemos un programa espectacular. Entrevistamos a Odile Ony, una artista plástica espectacular. Vamos a hablar de cine. También tenemos, por supuesto, la columna de Fiorella Buceta y a Fede Lezama, que nos va a hablar de políticas sobre inclusión. Y llegamos al espacio de Fiorella Buceta. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Nos traes algo especial hoy. Hoy les traigo un video para ver, para tratar un tema que me interesa que ponerlo sobre la mesa para que la gente también esté en conocimiento, que es un concepto que se llama micromecanismo de exclusión. Y bueno, vamos a ver el video y después lo comentamos. El video se llama Lo Incorrecto y es de Fundación Prevent. Vamos a verlo. Te devuelvo 50 y 20. Es por ahí todo recto. ¿No te parece ridículo lo que acabamos de ver? A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me sigue. Sé que soy sordo, pero puede leerte los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Micromecanismos de exclusión. Sí, bueno, vamos a abordarlo un poquito. En realidad surge a través de, bueno, en el mes de marzo, cuando se conmemora el Día Internacional de las Mujeres, empezamos a escuchar mucho sobre los micromachismos, ¿no? Claro. Esas pequeñas acciones que justamente dejan por fuera, excluyen, discriminan, generan violencia hacia las mujeres. Un piropo, por ejemplo, que uno piensa que históricamente parece algo inocente y termina siendo un mecanismo. Acciones cotidianas, además, claro, ¿no? De roles que se asocian a la mujer y al hombre. Claro. Bueno, son esos mecanismos que colocan a la mujer en un lugar justamente y al hombre en otro, claro, ¿no? Y son micromachismos que nos van cada vez más dejando en un lugar de la sociedad. Y bueno, conversando con varias personas, se me ocurrió pensar justamente en los micromecanismos de exclusión, que son también esas acciones pequeñas, cotidianas, que van dejando por fuera a las personas en situación de discapacidad o a cualquier colectivo, no solamente a las personas con discapacidad. Tiene que ver con esas acciones pequeñas que vamos haciendo día a día o que vamos haciendo en nuestra vida diaria y que dejamos al margen a un montón de gente y no nos damos cuenta. Un ejemplo por... Cualquiera que se te ocurra que tenga que ver con la acción de dejar al otro al margen, que no haya una rampa, que esto que te decía de los roles de las mujeres, ¿no? A dónde colocamos a la mujer y la dejamos al margen también de un montón de decisiones, de un montón de lugares. Claro. Son esas pequeñas acciones. No pensar en un intérprete de lengua de señas en un evento. Si nos vamos a la discapacidad, sí, podemos pensar en un montón de situaciones que excluyen a la persona de ingresar a los lugares, de cumplir con sus derechos, ¿no? De tener a sus derechos garantizados.
Podemos hablar de rampa, podemos hablar de intérprete, podemos hablar de que alguien no contrate a la persona solamente por la situación de discapacidad. Son pequeñas acciones que no se ceda lugar en el ómnibus, pero lo podemos trasladar a otras situaciones también con la vida cotidiana, donde también discrimines a otra persona sin darte cuenta o también adrede, y la vayas dejando al margen justamente. Y bueno, es un concepto que para mí es muy fuerte porque eso posiciona en un lugar a una persona y en un lugar a otra, ¿no? Y lo que hace es canalizar. Y bueno, en el video lo veíamos muy bien también. ¿Qué podemos hacer en lo cotidiano? ¿O es algo educativo? ¿Hay algo que podemos hacer concreto? ¿Es una forma de mirar? Sí, sin duda. Para mí es reconocernos constantemente en esas acciones, ¿no? Repensarnos, cuestionarnos, ver en qué situación estamos dejando al otro, cómo lo colocamos. Es un accionar reflexivo de eso mismo, de cómo estamos cuestionando a la otra persona o dónde la estamos dejando, con los mecanismos de exclusión que tenemos todo el tiempo y con todas las personas, con las personas trans, con las personas afro, con todas las personas que por una condición la excluís de lo que habitualmente... Lo ves como diferente de lo que pensás que es la norma, pero lo que yo pensaba es cuando, por ejemplo, en los micromachismos, cuando empezaron a señalar... uno se veía y se sentía como interpelado. ¿Cuál es, te parece, la actitud, no digo correcta, sino esperable de una persona que se siente interpelada cuando se le señala un mecanismo de exclusión en este caso o un micromachismo? Para mí eso es fundamental, lo tenemos que visualizar, ¿no? Para poder revertirlo. Justamente tenemos que identificarnos en esa acción cotidiana y lo podemos hacer. Uno tiende a justificar, ¿no? Lo primero que uno piensa es, que yo no quise, lo que intenté fue... Y traemos un montón de prejuicios, de conceptos que pensamos que está bien lo que estamos haciendo. Tiene que ver con eso, poner el tema sobre la mesa, esto que estamos haciendo, ¿no? Ponerlo sobre la mesa, hablar con la gente de que estas pequeñas acciones perjudican a otra persona. Y también creo que tiene que ver con, y también con el rol que hoy en día estoy, con la política, ¿no? Que las políticas visibilicen esos mecanismos de exclusión constantes, donde ponemos a la gente en un lugar y donde sacamos a otros y aprobamos leyes o no, que tienden a involucrar o a excluir, justamente. Está bueno entender la parte como que estos mecanismos no es solamente con la discapacidad, sino que en general. En general, es una forma de actuar donde... que puede ser para personas mayores, puede ser para personas afro, para personas trans, con los niños. Muchas veces con los niños sucede, pero notoriamente también, ¿no? Cuando le decimos que no haga algo sin preguntarle, ni siquiera sin hacerlo partícipe de esa decisión. Se lo imponemos. No se puede, obviamente que si es algo malo, está bien poner el límite, ¿no? Pero muchas veces le imponemos al niño o a la niña que no lo haga sin ser parte del análisis con nosotros y nosotras de lo que tiene que suceder. Y hablaste del nexo político, porque yo creo que también tiene que ver con lo educativo, con lo social. A través de la política, ¿se puede hacer algo específico con los mecanismos? Para mí, la política es la herramienta para hacer esas cosas, ¿no? La política es la herramienta que nos habilita y nos posiciona justamente en llevar adelante políticas que sean excluyentes o inclusivas. O sea, tiene que ver con ese enfoque y con cómo hacemos esa política y esa mirada. Es la herramienta para transformar esto que estamos diciendo, ¿no? Los mecanismos que nos dejan por fuera o nos incluyen en la sociedad. Vamos a ver el final de este video, que está buenísimo, y me parece que es la forma que ilustra perfectamente la reflexión final. Creo que es lo mejor para que la gente se quede reflexionando en su casa. Vamos a verlo. Me siento mal cuando la gente me trata diferente porque creen que no les entiendo. Creo que las personas en general quieren ayudarte tanto que muchas veces el desconocimiento de la discapacidad les lleva a exagerar la ayuda y a pasarse, claramente. La gente no está acostumbrada y cuando habla con una persona sorda, vocaliza mucho más, exagera, y esto me hace sentir un poco raro. Y también a las reuniones, la gente cuando habla no tiene en cuenta mi presencia. El secreto está en que sepa que habla más despacio y que mire y vocalice un poco más. A veces la gente me trata diferente porque yo creo que se piensan que no los puedo entender, pero seguro que lo hacen con buena fe, con ánimo de ayudarme, pero creo que deberían tratarme con más normalidad. A veces me ocurre que cuando voy a cenar, por ejemplo, a algún restaurante con amigos, a la hora de entrar me mira todo el mundo
por el hecho de ir en silla de ruedas, pero luego es como si desapareciese, porque cuando viene el camarero y les pregunta a mis amigos dónde la colocamos, si aquí o allí o dónde estará mejor, pues realmente me vuelvo invisible, ¿no? Llevaba a mi hijo pequeño de 1 año y medio de la mano y una persona, sin dirigirme la palabra, lo cogió en volandas para bajarle las escaleras. Claro, esto a una persona que no sea discapacitada es impensable. Yo entiendo que estas situaciones ocurren por desconocimiento o desconocimiento de la discapacidad en sí, pero me gustaría que algún día se tratara pues, con total normalidad. Sería mejor preguntar antes de excedernos en esta ayuda, porque la ayuda siempre es de agradecer y no se puede ser desagradecido. Pero nosotros somos personas y a veces, incluso con la ayuda, nos podemos sentir mal. Lo único que pido a la sociedad es que nos traten con normalidad. Y un caso muy ejemplar es que mi hija, cuando tenía 5 años, nos comentó que no sabía, que no era consciente que su padre era diferente, hasta el día que una amiga suya le preguntó: ¿qué le pasa a tu padre? A partir de aquel momento ella notó que su padre era diferente a los demás padres. Me gustaría que todas las personas me trataran con normalidad. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. ¿Quién puede vivir con 14.853 pesos por mes? Ajuste de julio para jubilaciones y pensiones mínimas. 160.000 jubilados y pensionistas esperan una respuesta. Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONAJPU. La cultura es la que tiende puentes. No olvidemos eso, no olvidemos que nuestro compromiso es con el otro. Y por eso, como siempre, los vuelvo a invitar a pensar en por qué hay que ser cultos para ser libres. Muchísimas gracias por estar ahí. Y la entrevista central de este laberinto es con Odile Uní. Que lo dije bien. Perfecto. Sí, es un placer tenerte acá, Odile. Gracias, como siempre un placer y gracias por tenerme presente. Yo cuando te invitamos y empecé un poco a recordar, no es la primera vez que tengo la suerte de entrevistarte, yo decía, es un personaje complejo, Odile, porque tenés toda tu faceta de artista plástico, que sabes que me resulta fascinante, y además el tema del coach personal, ¿no? Exacto, soy coach ontológica, que la ontología es el estudio del ser. En realidad es algo que lo descubrí hace relativamente poco, hace 3 años que estoy en este tema, y nada, es como que me enamoré, pasó como a ser como una filosofía de vida, digamos. Bien, ¿Y cómo sería, digamos, una persona viene y te dice, necesito que me hagas coach? En realidad el coach, yo en este caso sería la coach. Bien. La otra persona que es... sería coachee y se llama coaching. El coaching es el proceso. Ya me voy a contratar un coaching acá al aire. No, me voy a contratar si un coach. Un coach para hacer coaching. Exacto. Bien, ahí va. Sí, ahí suena sí. medio a práctica. Sí, total. No, es medio entreverado al principio, pero bien. Sí. ¿Y qué sería? ¿Cuál sería lo? En realidad, mira, previo a todo esto de la pandemia, yo he empezado con unos talleres que se llamaban Mujeres con Valor,
que bueno, casualmente eran mujeres, pero increíblemente en el primer grupo se anotó un hombre también. Bien. Porque en realidad son herramientas que te da el coaching para la diaria, para las cosas más simples, Claro. para la forma de comunicarnos entre nosotros. Esas cosas que para uno son obvias, te das cuenta que a veces no son tan obvias y generan roces entre Claro. las relaciones, ¿no? Uno de los desafíos del laberinto era justamente plantearnos, hablar de situaciones de discapacidad, pero ir más allá y no hablar de situación de discapacidad. En el primer entrevista contigo yo me había dado cuenta de que había pasado eso, que no habíamos hablado, no habíamos ni siquiera mencionado lo que la gente podría llegar a entender como una situación de discapacidad. Sí. ¿Cómo lo vivís? Eso, y frente a esta historia encima de plantearte ser coaching, o sea, ¿fue para vos una herramienta en la vida o algo que es tu carácter? No, en realidad, a ver, yo te diría que es parte de mi carácter. Yo creo que evidentemente sin saber fui como haciendo un proceso donde me fui como enfrentando un montón de cosas, pero sin tener la conciencia que lo estaba haciendo. Claro. Entonces a mí muchas veces cuando me llaman para hablar de la discapacidad es algo que me resulta difícil y obvio a la vez. El difícil porque no sé otra forma de vivir. Claro. Una vez me preguntaban cómo sería o cómo es vivir midiendo un 80. Y yo qué sé, flaco, nunca Yo no tengo ni idea, claro. ¿entendés? Claro. Pero claro, después en la diaria hay cosas que yo las tengo muy incorporadas, como lo que te decía ahora. Vine acá y no llegaba el portero y para mí es habitual, no es, uy, qué drama, no llegó el portero. Claro. Justo salió la chica de portería, un flaco en la parada amoroso, me dijo, ¿querés que toque por vos? Claro. O sea, para mí es como parte de la vida. Voy al súper, siempre tengo que pedir a alguien que me alcance algo. Pero claro, no lo vivo como, ¿viste? Como con ese peso que quizás tiene para otros. Claro, pero sí a la hora de cuando las personas se enfrentan a por ejemplo, a un coach. Coach o coaching, yo ahí voy a patinar durante toda la entrevista. Pero ¿qué? Bueno, me ha pasado mucho también de gente que viene a los talleres y en el momento que me ve, me doy cuenta que quedan como, no era lo que esperaban ver, ¿no? Claro. Después, obviamente, Pero después... puede pasar lo contrario después, ¿no? Ser hasta... No, claro, después sí, y después me lo terminan diciendo, me quedé media choqueada al principio, pero después en realidad, a ver, lo que me pasa a mí te pasa a vos, y le pasa Claro. a ella, y le pasa a todo el mundo. ¿Y qué es lo más difícil que te como... Me tienta a decir como alumno, ¿no? Como Sí. coacheado, no sé si Sí. existe el término. ¿Qué situación es cuál es la barrera más grande que podés intentar derribar? O sea, si yo te pidiera ayuda para esta filosofía de Sí. vida, ¿cuál es la principal dificultad? Mira, en realidad la principal dificultad, evidentemente todos tenemos cosas diferentes a las que hay que trabajar. Yo creo que una de las cosas que yo veo todo el tiempo es el tema de el ser humano, no sé si se banca mucho estar solo. Yo tengo una cantidad de gente con la que hablo que, ¿viste? Yo ¿Solo siempre... pareja decís? No, solo con uno mismo. Ah, bien. O que de repente se quieren ir... Soportándose a uno, ¿no? Claro, ¿entendés? Que de repente se quieren ir solos y le digo, ¿sabés qué pasa? Que en realidad vos lo que no bancás es estar solo con tu cabeza. Claro. ¿Me explico? Y a veces no lo tenés tan claro, ¿viste? Y ahí cuando empiezo como a hacer algunos ejercicios yo escuchaba en un momento esto de estar en la soledad y que esto de la pandemia nos ha llevado mucho a estar más solos. Claro. Y que está muy ligado a la tristeza, al estar solo. Y para mí no, yo amo estar sola, me encanta estar sola y genero como un mundo y cosas y invento cosas para hacer y nunca me aburro sola, ¿me Claro. explico? Atamos esto a tu faceta de artista plástica, entonces. Bueno, ahí me pierdo directamente. Estamos mostrando tus cuadros, tu obra. Sí. ¿Hay como una línea común? ¿Qué hay en esos cuadros? Estos, y bueno, a ver, yo en realidad para hacer los cuadros lo que hago es miro muchas fotos, fotografías, no cuadros. ¿Sí? Y después yo hago mi interpretación, ¿no? ¿Pero qué buscas? ¿Qué tipo de foto buscas? ¿Qué te llama la atención? Evidentemente, si tú miras mis cuadros, todos son mujeres, la mayoría son mujeres. Claro. Yo, cuando era más joven, muchos años, hice diseño de modas, o sea que también creo que está un poco ligado por ahí el tema de las mujeres. ¿No? Y no, yo en realidad lo que busco en mis cuadros es que transmitan. No importa si lo que te transmite está bueno, te gusta, no te gusta. Yo soy una convencida que las emociones todas están buenísimas. Desde la tristeza hasta la alegría, son muy necesarias. Eso se trabaja mucho en el coaching, Claro. de no evadir ninguna y aprender a vivirlas.
Disfrutar las emociones. Pero... Claro, o sea, sacarles ¿entendés qué tiene esto para enseñarme a mí hoy, no? Bien. Después, sí, las pasamos, las que no nos gustan, pero... Te invito, nos tenemos que ir a un corte. Enseguida volvemos. La pregunta para irnos al corte vendría por ahí, por el tema de ¿dónde podemos ver tus cuadros? Mis cuadros... Ahora estamos saliendo de la pandemia, pero... Sí. Bueno, en realidad hice 2 exposiciones el año pasado. No, el anterior. Después sí, me llamaron para hacer de vuelta en el verano y preferí que no por todo esto, ¿viste? Claro. Como quedarnos un poco en el molde. Sí, están todos publicados en Instagram, que el Instagram es OH_arte. Bien. Y bueno, y hasta una nueva exposición que será cuando se pueda. Buenísimo. Entonces, vamos a un corte y enseguida volvemos con Odil. ¿Quién puede vivir con 14.853 pesos por mes? Ajuste de julio para jubilaciones y pensiones mínimas. 160.000 jubilados y pensionistas esperan una respuesta. Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONAJPU. La cultura es la que tiende puentes. No olvidemos eso, no olvidemos que nuestro compromiso es con el otro. Y por eso, como siempre, los vuelvo a invitar a pensar en por qué hay que ser cultos para ser libres. Muchísimas gracias por estar ahí. Seguimos con Odil, que hablaríamos 3 programas contigo, pero bueno, te vamos a plantear un juego. Dale. Un juego que tenemos acá, pero uy, la inspectora, no hay forma de... ¿Qué opinan de los churros con dulce de leche? Los churros con dulce de leche, lo ya máximo. Se va. Te tiro la pregunta máximo. Y se va. Es mortal. ¿Los churros con dulce de leche te gustan? Sí. Bueno, te voy a hacer un juego. Cosas que puedo y no puedo hacer. Dale. La inspectora me tiene loco, no sé. Yay, ¿no podés una tranca y una puerta para que no entre esta mujer? Conducir. Sí, puedo. Conducir grúas. Bueno, nunca conduje, pero... Podrías intentar. Pintar. Sí, digamos. Por la cuenta que te trae. Pintar edificios. Bueno, como poder podría. Cuestión de... Zócalos. Sí, cantar en chino. No, ¿Quién hace estos juegos? Ni idea. No. Esto es la inspectora que me... escribir con ambas manos. Puedo, sí. Tocar la guitarra. No, empecé clase, fue un fracaso. Sí, ¿qué era un tema de oído o qué? No, era un tema de coordinación de dedos, imposible. Pasa. Modelar. No, olvídate. Bueno, entonces, modelar lencería erótica, esto es la inspectora. No, tampoco. No se te plantea. Sí, corre el parque. ¿Jugar básquetbol? Y bueno, como poder podría, que el emboque es otra cosa. Claro. Como poder podría. ¿Y relatar? Relatar, no. Pero dijiste algo que habías hecho... Bueno, hice un curso de locución en un momento porque tenía ese tema que no me gustaba mi voz y dije, bueno, voy a hacer un curso de locución, lo hice y igualmente no me gusta mi voz, así que... Claro. ¿Y viajar a qué lugares sí y a qué lugares no? No, que no tengo. No Todos tenés. me gustan. O sea, he viajado por suerte un montón y todo el destino que me propongan, digo que sí. Claro. No tengo alguna amiga, no. ¿Dónde? Bueno, dijimos, en Instagram podemos ver tus obras. ¿Hay algo para después de la pandemia? Sí, hay de todo después de la pandemia. Contanos. Después, bueno, la idea es hacer una exposición de cuadros en la ciudad de Mercedes, que bueno, como soy de Mercedes, tengo mucha gente que sigue por ahí. La idea es hacer alguna otra exposición en algún otro lado, Montevideo, Punta del Este, no sé, donde se pueda. Y con el tema del coaching, sí, hay muchos proyectos y muchos programas armados para hacer en grupo que no se están pudiendo hacer por esto de la pandemia. Pero sí, hay mucho. Yo me voy a anotar porque la inspectora me está llevando al extremo de necesitar un coaching en cualquier momento. Seguramente. Gracias, Odil. Por favor, gracias a vos. Un placer. Un aplauso para Odil.
Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. ¿Quién puede vivir con 14.853 pesos por mes? Ajuste de julio para jubilaciones y pensiones mínimas. 160.000 jubilados y pensionistas esperan una respuesta. Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONAJPU. La cultura es la que tiende puentes. No olvidemos eso, no olvidemos que nuestro compromiso es con el otro. Y por eso, como siempre, los vuelvo a invitar a pensar en por qué hay que ser cultos para ser libres. Muchísimas gracias por estar ahí. Y en el laberinto nos encontramos nuevamente con nuestro amigo Sergio Moreira. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sería las noches, en realidad. Pero a mí me gusta la gran frase del Jim Carrey. Se va a notar que es grabada. Es la gran frase del Jim Carrey. Sí, vamos a hablar de cine. Estamos haciendo un ciclo de cine y personas en situación de discapacidad, sería. Exacto. Y la semana pasada tomamos Hollywood, esta semana tomamos Europa. Nos encanta el cine europeo. Hablé plural, no sé si a vos te gusta. Sí, totalmente. Yo lo hice pensando en usted, que sé que tiene ahí unos affairs en España. Claro, esos varios. Son muy europeos. Sí, se le nota en el pasaporte. Nada más. No, como así hicimos la semana pasada, vamos a hacer un top 5. Bien. Las 5 que elegimos no necesariamente son las 5 mejores, sino que son 5 películas elegidas de forma arbitraria por mí, porque para algo uno es un crítico de cine. Su crítico de cine elige arbitrariamente. Ese está para atrás, pero director, le cuento, expresidente de la Asociación de los Críticos de Cine. Sí, hasta que se dieron cuenta. Ahí luego está, pero bueno, los logró engañar por un periodo bastante prolongado. Pero duró bastante en realidad. Entonces, vamos. Vamos por el quinto lugar. Empezamos de atrás hacia adelante. Somos Campeones, una película que usted debe conocer, viene de España. Conozco. En España se estrenó como Campeones. En realidad, acá le dieron como un toquecito más para que la gente entendiera de qué trataba y le pusieron Somos Campeones. La dirige Javier Fesser, que es un director muy interesante que básicamente se dedica a comedias. Había hecho El Milagro de Petinto, una genial comedia. Luego se metió con los personajes de Mortadelo y Filemón, hizo las 2 películas de Mortadelo y Filemón, que valen mucho la pena. Vale mucho la pena igual, a mí me parecen muy interesantes. Sobre todo para aquellos que crecimos. Tienen 2 Mortadelos diferentes. Sí, ese fue el problema. Hubo una exigencia por parte del Mortadelo de la primera película. Claro, era muy parecido. Era muy parecido y le gustó. Claro. Y le gustó y pidió más dinero, pero bueno. Bueno, está. Son los cambios que hay que hacer, claro. Bien, Somos Campeones. Me dijeron en este programa igual va a pasar algo parecido con el crítico de cine. Van a cambiarle la cara porque va a empezar a exigir mucho dinero. Sí, lo rajamos. Se hizo viral en Somos Campeones la entrega de Goya a Revelación a uno de los protagonistas. Sí. Pero tiene una cosa muy maravillosa y particular, Somos Campeones, que es el hecho del tratamiento de la situación de estos personajes, digamos, porque no hablamos solo de un caso de discapacidad. Claro. Son discapacidades intelectuales. Hay varias, ¿no? Pero hay varias distintas también en la película. Y están tratados con mucho respeto, porque de hecho los incorpora como actores, haciendo de ellos mismos algunos, y no puestos desde una visión desde arriba del director diciendo miren estos pobres chicos, sino que al contrario, son los actores que se interpretan a sí mismos y que hacen de una historia o toman una historia que es la de un equipo de fútbol, un equipo de básquetbol, perdón, que es real. Claro. Toda esta historia está inspirada, y esto voy a agarrar mi iPad para ayudarme un poco. Esta historia está inspirada en un grupo de baloncesto que se llama Aderés Burjasot. Que realmente no tenía el placer, sé que estuvo en España, ganó 12 campeonatos de baloncesto.
O sea que esto fue lo que inspiró a Javier Fesser a hacer esta película. Claro. Y básicamente, si bien no es la historia real de cómo fue este equipo, sí se inspira en ellos para dar un mensaje también. Y es un mensaje muy inspirador y muy interesante. Está buenísimo. Aprovecho para decir de Javier Vinta y la gran idea, un cortometraje, está en YouTube. Está buenísimo, sobre Senegal. El 4. Lo voy a ver entonces. Mi pie izquierdo. Bien. Película de Jim Sheridan, quizás de esta lista la más reconocida, sobre todo por el trabajo de Daniel Day-Lewis, el actor que hizo este personaje, que sí está basado en un personaje real, que es Christy Brown, una persona que tenía parálisis cerebral y lo único que podía mover era su pie izquierdo. Justamente lo desarrolla de tal forma que termina pintando y escribiendo, y se destaca por eso. Un Oscar ahí por eso, ¿no? Un Oscar por eso, pero aparte lo interesante de esta película es la historia, cómo está contada, que es la historia real. O sea, no hay mucho matiz ni mucho decorado acá, sino que en realidad él tuvo una familia que lo apoyó y que estuvo junto a él, sobre todo su madre, que estuvo junto a él y fue quien le dio toda esa confianza que necesitaba y que él tenía aparte, por otra parte, ¿no? Claro, sí. Hay unas escenas muy buenas en esta película que me hizo acordar un libro que leí sobre Nicolás Falcón, que es él jugando al fútbol con sus amigos, y me recordó mucho ese momento. Es muy bueno. Debe estar preso Nicolás. Posiblemente. La tercera. Hoy no hay fútbol, hoy no tenemos fútbol. Ya hicimos la pasada. Hasta la próxima. Y aparte, después de esta Copa América. Top 3. El 3 es El Jorobado de Notre Dame. Pero Jorobado de Notre Dame se hicieron muchísimas películas. Llegó a ser una animación incluso. Sí. Pero hay pocas que logran hacer lo que Víctor Hugo hizo en la novela original, que es el tratamiento del personaje principal. En todas las demás lo que trataron fue como el acercamiento hacia la gitana y su historia de amor, y Quasimodo era como un personaje muy secundario, o era como hay una versión Hollywood de esto. Esta es una actuación, es una película británica que la personifica Anthony Hopkins, es quien hace de Quasimodo. Una de las actuaciones de las que he visto de Anthony Hopkins es la que más me ha asombrado. La vi en televisión hace muchísimos años y siempre me parece que es el que entendió mejor de todos los actores que han hecho Quasimodo al personaje. Te muestra, lo que una persona en esa situación sufre el día a día. Y no es algo que pase solo en el siglo XVII, XVI, pasa actualmente. Personas con cifosis, que es lo que comúnmente se le dice a las personas que tienen una joroba, comúnmente se le dice jorobado, cifosis es el nombre de la dolencia que sufren. Tienen, si bien no sufren, no lo castigarán de esta manera, pero sí sufren de una invisibilización. Todo el mundo trata de dejarlo a un lado y esconderlo. Curiosamente, gracias al Jorobado de Notre Dame, todo el mundo sabía que existía la Catedral de Notre Dame y las características. Claro, pero que no es lo principal de la película en realidad, ¿no? Sino la historia de sufrimiento de este personaje, que es en la encarnación de Anthony Hopkins donde uno le llega mucho más, empieza a sufrirlo tanto como él. Bien. La siguiente. La siguiente es El Octavo Día, una película belga muy Pensé que era francés, es un gran actor. Y la última. El Hombre Elefante, una película de David Lynch. ¿Por qué entra en Europa, teniendo en cuenta que David Lynch es de Estados Unidos? Es porque es una película británica, es una coproducción Estados Unidos-Gran Bretaña, pero básicamente, y su mayor... John Merrick, yo me acomodé como para empezar a hablar. John Merrick. El rodaje es todo en Gran Bretaña, el elenco es británico. Estamos hablando de John Hurt, de Anthony Hopkins, de John Gielgud, de Anne Bancroft, o sea, un gran elenco. Y una película rodada especialmente en blanco y negro y contando la historia de John Merrick, que, también otra persona que existió, que la tenían por lo que todo el mundo veía como un fenómeno de circo, nada más que eso,
y de hecho consideraban que era una persona que intelectualmente no era inteligente. Claro. Y demostró en los últimos años de su vida, hay que tener en cuenta que este hombre vivió 28 años nada más. En sus últimos años de su vida demostró que intelectualmente era más alto que la media. Se hizo amigo de escritores, sí. ¿no? Sí, después sí, sí. llegó a se cuestionó mucho también eso porque pasó de estar en un circo de fenómenos para quien pagara unas monedas para entrar a estar en una especie de circo de fenómenos de gente rica, porque lo que lo iba a ver a la casa de este hombre era gente rica. Pero bueno, estas serían nuestras 5 películas sobre este tema, pero venidas desde Europa. La semana que viene en El Laberinto tenemos de nuevo a Sergio Moreira y seguimos hablando de cine. Gracias, Sergio. No, por nada. Es un placer. Seguimos. Parte de la familia del Laberinto es Federico Lezama y lo tenemos acá, no es como invitado, sino que es en realidad una seguidilla de columnas que vamos a transitar junto con Fede hablando de políticas de inclusión. Bueno, sí, la verdad que es un gusto entrar al laberinto y tener la posibilidad de poder trabajar. Nadie ha salido aún, eso es lo bueno. Bueno, veremos ahí qué camino nos lleva, pero tenemos la oportunidad en esta instancia, en este programa, de desarrollar de alguna manera lo que son las perspectivas de las políticas públicas en discapacidad. Lo que vamos a plantear son, de alguna manera, cuál es el estado de situación desde nuestro punto de vista en el Uruguay, lo que refiere a las políticas de discapacidad, y vincularlo también con las distintas perspectivas colectivas de las organizaciones y la perspectiva individual, que es la perspectiva de la vida, que es quizás el abordaje más conocido y donde los medios abordan mayormente los temas de la discapacidad. Nos interesaba incluir, aparte de tu perspectiva, porque nos parecía, lo hemos hablado con Fiorella inclusive, que todo el tema de discapacidad, aunque no queremos hacer un programa solamente sobre las personas en situación de discapacidad, al final están atravesados por la política. Totalmente, y creo que le hace bien a los medios y abordar el tema de la discapacidad de una manera integral en un programa, no accesoria. Claro. Y esto de alguna manera representa quizás el abordaje que ha tenido el Uruguay, a nivel internacional también, pero nos vamos a acotar al Uruguay, donde las políticas de discapacidad han sido elementos complementarios o accesorios. Claro. Sí, se habla de cualquier programa y la discapacidad como una cosa aparte, ¿no? Claro, muchas veces cuando pasa la obra, que se diseña, se proyecta desde una perspectiva incluso estética, y la accesibilidad ingresa como una obligación normativa, no integra la perspectiva estética de esa obra. Esto lo que nos permite pensarlo como una metáfora, ¿no?, el espacio público, pero para pensarlo en términos de política integral. La discapacidad requiere una institucionalidad que la oriente, que la conduzca. Así ha pasado con cualquier tema que se ha posicionado a lo largo de la historia, y también además es un compromiso con los organismos internacionales, con las convenciones internacionales que han sido las instancias de avanzada en este tema. Y como país no hemos podido hasta ahora resolver la creación de una institucionalidad que le dé una rectoría potente al Estado y que permita, en un proceso progresivo obviamente, pero ayornar y adecuar las distintas políticas universales y las distintas estrategias de construcción de bienestar que dé cuenta de las situaciones de vida de las personas con discapacidad. El Uruguay tiene una base de bienestar social que está basado en la seguridad social, en el sistema educativo, en el sistema de salud y el nuevo pilar que es el sistema de cuidados. La discapacidad está presente en cada uno de ellos, pero de manera accesoria. Es decir, las personas todavía siguen teniendo dificultades para acceder a la educación, siguen teniendo dificultades para acceder a la salud, siguen teniendo obviamente dificultades para acceder a la seguridad social, y eso condiciona notablemente las posibilidades de desarrollar proyectos de vida. Claro. Entonces, también tiene que ver con la discapacidad social, la enfermedad, ¿no? Porque cuando se habla inclusive de accesibilidad, enseguida se empezaba el acceso a los hospitales, pero no el acceso a los teatros, a los cines, a los estadios. Esto responde en la historia el modelo que es llamado rehabilitador, claro, que es de principios del siglo XX, donde se buscó, a través del avance de la medicina, que las personas con algunas discapacidades pudieran incluirse, insertarse en la sociedad tal cual estaba.
Esto ha sido superado conceptualmente y hoy en día nos basamos en un enfoque que se llama enfoque social, donde lo que plantea es que la sociedad en su conjunto debe adecuarse a las diversidades, incluida la población con discapacidad. El problema que tenemos, en particular en el Uruguay, que en los últimos 20 años ha habido un avance notorio en un montón de niveles sociales. Pero la discapacidad ha estado relegada y no ha avanzado a la misma velocidad que el conjunto de la población. Entonces, esto requiere preguntarnos por qué. ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Y por qué? Te iba a preguntar eso mismo. Y ahí es donde vamos a ir desarrollando en esta columna un conjunto de elementos que tienen que ver con darle análisis y opinar, incluso hasta debatir sobre esta perspectiva. Yo mencionaba que uno de ellos, de los pilares, es la institucionalidad, que es la conducción y la ubicación dentro del Estado de esta perspectiva. Hoy en día la conducción y la rectoría de la discapacidad está ubicada en una dirección dentro de la Secretaría Nacional de Cuidados. Anteriormente era un programa dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, no ha tenido una jerarquización. Y eso se nota luego al momento del debate presupuestal, debate de las prioridades, y no logra permear el conjunto de políticas que estructuran los gobiernos. Entonces, un punto, falta de una institucionalidad adecuada. El segundo punto, para ir avanzando, tiene que ver con que, a diferencia de otras poblaciones, donde se definen por una condición biológica o una opción también personal, el tema de la discapacidad no es una elección de las personas. Es una situación que se presenta y que a los efectos de las políticas públicas el Estado es el que debe constatar de que la persona tiene o no tiene discapacidad. La persona puede no tenerla y en el transcurso de su vida adquirir una situación de discapacidad, inclusive al ser mayor, ¿no? Las rampas uno ve subiendo a personas mayores. La mitad de la población con discapacidad tiene más de 65 años, es un efecto del envejecimiento. Pero entonces, el Estado tiene que, a los efectos de las políticas y de las prestaciones y de los servicios, tiene que constatar la discapacidad de las personas. Y lo que ha hecho es que cada una de las instituciones, cada uno de los ministerios, de las intendencias, de los distintos organismos, lo que viene haciendo es desarrolla acciones en función de las capacidades que tiene y en función de la interpretación de lo que las personas necesitan. Entonces tenemos ministerios que realizan exoneraciones, prestaciones, servicios específicos, pero no tenemos una política integral del Estado. Es decir, una persona con discapacidad, para acceder a una pensión de la Seguridad Social, tiene que pasar por una serie de valoraciones de esa institución para ver si se le otorga o no se le otorga. Primero, para ver si tiene o no tiene discapacidad, y segundo, a partir de qué nivel de discapacidad es que se le otorga tal o cual prestación. Lo hace con la Seguridad Social y después, cuando quiere acceder a otra prestación de un ministerio, tiene que pasar por el mismo recorrido. Es muy característico el recorrido de las personas con discapacidad en el Estado de un laberinto. Tienen que transitar caminos que realmente muchas veces los recorren y llegan a lugares donde no tienen salida. Y tienen que volver para atrás o buscar. Y ese camino, cuando lo vemos desde la perspectiva de la vida, realmente es muy doloroso, genera mucho malestar, mucha desconfianza en la sociedad, en el sistema institucional, y es parte de lo que queremos abordar en estas columnas para ir, de alguna manera, identificando caminos recorridos que puedan ayudar a las personas a poder pensar estrategias que sean superadoras de la realidad en el plano individual, que colaboren con los colectivos y las organizaciones en lo que tiene que ver con la construcción de las demandas. Porque a veces la persona ve la situación específica en la que vive, pero no ve la de otros. Entonces, cuando la puede conectar, logra mayor potencia para posicionarse. Y un tercer nivel, que es justamente el que vengo trabajando hace muchos años, que tiene que ver con las políticas públicas, con cómo se diseñan, y queremos también terminar de plantear cuál sería, de alguna manera, un diseño y los pasos que se podrían dar en los próximos años para consolidar definitivamente una política pública en discapacidad en el Uruguay. Interesantísimo, y este camino apasionante lo vamos a hacer con Fede Lezama a partir de este programa, en los programas sucesivos, hablando de todos estos temas que yo creo que a todo el mundo, a toda la sociedad,
le interesa porque es una verdadera revolución lo que va a pasar. Bueno, esperemos que contribuya realmente, le tenemos muchas expectativas en esta propuesta del laberinto para que realmente podamos ir encontrando caminos que hasta ahora hemos estado trancados, estamos atrapados en el laberinto. Y así llegamos al final del segundo programa, así que ya aprovechamos para despedirnos y nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche.